noches, buenas tardes, queridos amigos y hermanos de nuestra iglesia de Cal, Austin Panamericana, Dripping Springs y San Marcos. Estamos felices de saludarles. ¿Cómo han pasado la semana? Espero que muy bien, espero que mejor que la anterior. Y gracias a Dios estamos acá nuevamente dándole la bienvenida a nuestra transmisión de hoy viernes. Aquí estamos para recibir el sábado, así que queremos desearte una linda bendición, un lindo sábado. También a los amigos que se están conectando desde otras partes, no solo de aquí de Austin, sino del resto de los Estados Unidos y en otros países también. Un saludo para ti, que Dios te bendiga y espero que esta programación de hoy pueda ser de bendición para tu vida y para tu familia. Te invito a cantar, a elevar tu voz en alabanza a nuestro Dios por medio de la música, pero primero vamos a orar. Así que inclina tu rostro y con reverencia para pedir la presencia de nuestro Dios. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias porque nos has bendecido, nos has traído hasta acá, nos has regalado una semana que terminó y ahora estamos emocionados, Señor, porque llegó el sábado finalmente. Qué lindo poder disfrutar un sábado en familia. Qué lindo poder llegar y decir gracias, Señor, por esta semana que me diste y gracias por un nuevo sábado. Queremos guardarlo conforme al mandamiento, pero necesitamos tu ayuda. Necesitamos, Señor, que tú nos sigas protegiendo de todas las enfermedades, de todas las cosas, pero en forma especial pedimos tu presencia en este momento para este programa. Bendice a cada uno de los participantes, bendice tu palabra y bendice a todos los amigos y hermanos que se están conectando. Pedimos tu presencia y tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces estamos listos para cantar. Aquí le presentamos nuestro grupo de alabanza para esta tarde. Adelante, muchachos. Salve, salve.
Bendiga al Señor.
Hermanos, este es un momento especial en el que podemos orar, hablar con nuestro Dios. Hemos tenido tiempo y oportunidad de hacerlo en nuestras casas, en familia, y ahora es otro momento en el que podemos clamar al Señor por su promesa, por este momento difícil que estamos viviendo, pero también es un momento en el que podemos agradecer por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Estamos aquí con la seguridad de que Dios también está aquí. Y no solo aquí, está con ustedes, en su casa, donde ustedes están. Por tanto, no tengan la menor duda de levantar la voz y clamar al Señor. Nuestra conferencia de Texas continúa con su programa del viernes, el día viernes, como un día especial de ayuno y oración. Y muchos de nosotros estamos ayunando en el día de hoy. Pero más que eso, estamos clamando y pidiendo a Dios. Y la iglesia en todo el mundo está orando por 5 puntos de oración cada día, durante 100 días. Por ejemplo, para que lo puedan recordar quizás en su oración, el día de hoy estamos orando para que Dios detenga este virus que se ha propagado por todo el mundo, que Dios lo detenga porque Él tiene el poder para hacerlo. En especial, hoy estamos pensando en países como la India, Bangladesh y el continente de África y algunos países de Asia donde todavía no ha tomado fuerza, pero está entrando. Oremos por esos países. También hoy estamos orando por los investigadores médicos que están trabajando para encontrar una cura, que más que una vacuna encuentren un tratamiento, una cura que sea definitiva, que pueda ayudarnos a todos. Oremos por ellos. Oremos por la protección de Dios para los niños. Muchos niños que al no estar en la escuela probablemente no tienen buena alimentación. Y más que eso, algunos están en su casa donde son abusados. Oremos por la protección de Dios para estos niños. Oremos por el suministro de alimentos para todas las familias, muchos que han perdido su trabajo. Y oremos también para que aprendamos a estudiar la Biblia en estos tiempos, a dedicarle más tiempo a estudiar la Biblia y encontrar a Cristo en el estudio de su palabra. Así que vamos a orar. Te voy a dar un minuto para que ores ahí con tu familia y yo voy a terminar con una oración desde acá. Clama al Señor con fe e intercede por estas peticiones y las que tú tengas en tu mente, en tu corazón y en tu familia. Te voy a dar un minuto para que ores con tu familia o personalmente y yo voy a terminar con una oración desde acá. ¿Ok? Adelante. Padre Celestial, te doy gracias porque en esta hora podemos comunicarnos contigo a través de la oración. Gracias porque tú has creado este medio de comunicación directa, sin interrupción, por medio del cual nosotros, aunque siendo hijos pecadores, podemos llegar hasta tu mismo trono de la gracia. Por eso, con fe y con humildad venimos a tu presencia, Señor. Llegamos hasta ese mismo trono para decirte, Señor, aquí estamos, te necesitamos. Hemos tratado de hacer lo que está en nuestras manos, pero hay muchas cosas que no podemos hacer. Hay muchas necesidades que no podemos cubrir. Por eso te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos y amigos que aquí cerca o lejos te necesitan. En el nombre de Jesucristo, por favor, suple sus necesidades.
Muchos han perdido su trabajo. Muchos no saben qué hacer con tanto tiempo con sus hijos en casa. Muchos están batallando por el idioma en el que los hijos van a la escuela y ahora cómo ayudarlos a estudiar y hacer las tareas. Por favor, dales tu Espíritu Santo para poder salir adelante y que los hijos, los estudiantes sigan aprendiendo, sigan creciendo, sigan formándose académicamente y espiritualmente. Pero Señor, el motivo por el cual estamos en esta situación es el pecado que ha traído este virus. Por favor, en el nombre de Jesucristo, manifiesta tu poder para que este virus se detenga y todos podamos tener mejores opciones y posibilidades de hacer la vida y de predicar el Evangelio. Pero Señor, si esta es la mejor manera en que tu Evangelio va a ser predicado, aquí estamos, en tus manos, siguiendo tu voluntad, confiando en que tú vas a proveer para esos niños que te necesitan, para aquellos niños que están siendo abusados por sus padres, para aquellos que no tienen alimentos. Por favor, en el nombre de Jesucristo, suple sus necesidades y protege a los más inocentes. Dale sabiduría a los investigadores de la salud para hacer su trabajo, que sean guiados por ti y ellos puedan encontrar el remedio que tú en tu sabiduría vas a poner en sus manos. Bendice la iglesia para que siga trabajando y predicando. Y bendice a las familias para que sigamos todos buscándote, aprendiendo de tu palabra y poniéndote a ti en primer lugar. Ahora en esta noche queremos pedir tu presencia, queremos que tu Espíritu Santo al estudiar la Biblia nos hable, que nos enseñe y nos ayude a entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias por escucharnos. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces ahora estamos listos para el estudio bíblico de esta tarde. Te invito a que saques tu Biblia, prepárala y recibamos al pastor Derwin Morales con el estudio de la Biblia en esta tarde. Adelante, pastor. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Un saludo para todos las personas que están conectadas en este momento de nuestra iglesia. Muchas gracias por todas las personas también que nos están viendo desde otros lugares. Que el Señor bendiga a cada uno. Uno de los asuntos que nos preguntamos usualmente los cristianos o los que no son cristianos es ¿por qué ocurren los milagros o por qué no ocurren los milagros? ¿Por qué a unos sí? ¿Por qué a otros no? De hecho, hasta en la Biblia está ese tema muy interesante. ¿Por qué unos reclamaron milagros? Y Jesús en una ocasión dijo, esta generación pide milagros, pero no les será, esta generación demanda una señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, ¿verdad? O sea, unos querían milagros, otros querían conexión. Así que el detalle interesante es por qué los milagros, que tan importantes son los milagros en la vida del cristiano. ¿Será que el cristiano depende de los milagros? Vamos a echarle un vistazo a la Biblia en este estudio bíblico, que no será muy largo, pero quisiera que nos conectemos con la palabra de Dios para poder llegar a una conclusión de lo que la palabra de Dios probablemente quiera enseñarnos. Así que este estudio bíblico lo he titulado Más allá de un milagro. Más allá de un milagro. ¿Será que todos dependemos de un milagro? Vamos a ir a la palabra de Dios, a una historia bien conocida por el mundo cristiano. Todo aquel que ha leído la Biblia probablemente se ha encontrado con esta historia, y esa historia se encuentra en San Marcos capítulo 6, versículo del 45 al 53. San Marcos capítulo 6,
del versículo 45 al 53. Te invito allí a que busques tu Biblia, la Biblia que tengas a mano, ya sea en páginas impresas, ya sea en tu tablet, en tu iPad, en tu teléfono celular, donde quiera que tengas una Biblia, busca la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos santifica, nos bendice cuando tenemos el privilegio de tener su palabra abierta delante de nosotros. Así que el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, y versículos del 45 al 53. Es una historia bien conocida por el mundo cristiano, lo repito, estoy dando tiempo para que busque su Biblia y me siga ahí conectados con la palabra de Dios, pero vamos a intentar responder un par de preguntas que esta historia nos deja como inconclusas. Pretendemos intentar darle un sentido a esta historia que probablemente nos sirva a nosotros los cristianos para entender la finalidad de los milagros en la palabra de Dios. ¿Listo? ¿Ya tiene su Biblia? Vamos allá, como me enseñó un amigo, a lo que endruje chencha, ¿verdad? Vamos a la palabra de Dios, vamos a la palabra de Dios, al Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 53. Probablemente ahí tengamos en la palabra de Dios. Muy bien. Lo que la palabra de Dios dice aquí es esta historia, cuenta esta historia. No se me canse, sígame por favor unos pocos versículos. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Prácticamente, una traducción exacta sería que Jesús los obligó, o sea, los motivó más bien, los obligó casi a montarse en la barca para que fueran a la otra orilla, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. O sea, al caer la noche, dicen otras traducciones. Y él solo en tierra. Capten este punto. Al caer la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Vamos a ir captando el punto ahí. Cerca entre las 3 y las 6 de la mañana Jesús viene caminando sobre el mar, ve a los discípulos, ya los había visto que están remando durante toda la noche por llegar a la otra orilla, y él, la intención que tiene con los discípulos es pasarles delante. Jesús no quería entrar en la barca. Dice la palabra de Dios que la intención de Jesús no era ir a la barca, sino que era pasarles delante. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Verso 49. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y allí arribaron a la orilla. Una historia bien conocida, una historia fascinante que terminó con un milagro hecho de Jesús rescatando a sus discípulos. Pero mirando la historia con detalles, podemos darnos cuenta de algo. Es interesante saber que Jesús los mandó a ellos delante, váyanse delante, váyanse allá a Betsaida, salgan para Betsaida y espérenme allá. O salgan para Betsaida y allá nos vemos. Salgan y lleguen a Betsaida, es lo que quiero que ustedes hagan. Y lo curioso del asunto es que Jesús se quedó en el monte orando. Y dice que Jesús los veía. Lo cierto es que desde el monte donde estaba Jesús y que era de noche, era humanamente imposible ver una barca en el lago de Galilea desde la noche y desde el monte. Lo interesante de este asunto es que Jesús, a pesar de la noche oscura que nos rodea a nosotros, una aplicación espiritual, a pesar de la noche oscura que nos rodea a nosotros,
y saber lo distante que está el lago del monte, Jesús nos ve a nosotros. Eso es algo muy importante para la vida del cristiano, tener la seguridad de que en medio de la tormenta o cuando el viento es contrario, no necesariamente una tormenta, Jesús nos está mirando. Pero la palabra de Dios sigue diciendo algo más adelante, es que esta situación que se les formó ahí aparece, dice que ellos se maravillaban cuando Jesús entró a la barca. Jesús ni siquiera hizo lo que hizo en el capítulo 3 de que le dijo al viento, calla, enmudece. Jesús lo que hizo fue solamente entrar, y desde que entró a la barca el viento se calmó. Una aplicación muy interesante. Jesús ni siquiera tiene que hablar, solamente con la presencia de Jesús en la vida los vientos contrarios se calman. Y a lo que queremos ir en esta tarde es que estos se asombraron, los discípulos se asombraron en gran manera porque no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Se acuerdan que unos momentos más atrás, lo que había sucedido era en el día, esta historia sucedió en la noche, pero en el día de esa noche, lo que había sucedido era que Jesús había alimentado miles de personas que tenían hambre, una alimentación milagrosa. Y ellos no se maravillaban y no entendían este milagro porque tampoco entendían el milagro de los panes. Lo interesante del asunto aquí es que nos dejan dos preguntas. Vamos a intentar responder estas dos preguntas. ¿Qué tiene que ver la historia de los panes con esto? ¿Qué tiene que ver la historia de los panes? ¿Y por qué Jesús quería pasarles delante? Es lo que queremos llegar aquí. ¿Qué tiene que ver la historia de los panes con este milagro? Porque los discípulos no habían entendido todavía la historia de los panes. ¿Y por qué Jesús quería pasarles delante? Primero vamos a intentar responder qué tiene que ver la historia de los panes con esto. Una de las claves para entender esta historia es encontrar un versículo, un texto paralelo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y saben que el detalle está ahí en el versículo 50. Dice que todos le veían, los discípulos le veían a venir Jesús caminando y tuvieron temor, se espantaron, tuvieron gran miedo, ellos le veían. Pero hay una historia muy parecida en el Antiguo Testamento que tiene que ver con esto justamente, y es lo que vamos a ver ahora mismo. El detalle aquí se encuentra, el texto paralelo para ello, para entender esta historia, se encuentra en Éxodo capítulo 20 y versículo 18. Ahí el Señor está dándole los mandamientos al pueblo, y lo interesante del asunto es que dice ahí la palabra de Dios, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Ahí está Dios llegando, en medio de los truenos, del relámpago, del viento, de la bocina. El monte humeaba y viéndolos el pueblo, dice la palabra de Dios, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés entonces respondió al pueblo, esta es la clave del asunto, no temáis, porque para probaros vino Dios. Dios vino en este momento para probarlos a ustedes. Dios había hecho milagros con ellos, las 10 plagas de Egipto, muchos milagros había hecho Dios para librarlos de Egipto. Sin embargo, este pueblo todavía no conocía a Dios. Y en este momento, el gran milagro que está haciendo Dios viene, se revela al pueblo y dice Moisés, no temáis, porque para probarlos vino Dios. Lo que indica que tomando en cuenta este texto del Antiguo Testamento, que es paralelo con este texto que estamos estudiando, de San Marcos 6, lo más seguro es que Jesús también vino para probar a sus discípulos. ¿Por qué razón? Porque Jesús había hecho milagros anteriormente y él estaba tratando de probar la fe como un maestro enseñaba a sus discípulos para ver qué tanto ellos habían aprendido de las lecciones que él quería enseñarles. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a seguir avanzando en la palabra de Dios para darnos cuenta de un par de cosas, de cuáles son estos detalles que Dios quería probarlos. Hay una de las
primeras evidencias se encuentra en el capítulo 4, el versículo 38 de San Marcos. Veamos este milagro. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Esta es la historia cuando Jesús calma el viento, ¿verdad? Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y Jesús les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús está insinuándole a los discípulos, los está reprendiendo a ellos, le está llamando la atención. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús le está insinuando a los discípulos: yo he hecho milagros en el pasado y ustedes me han visto a mí cómo yo he dependido del Padre para hacer esos milagros. Lo que indica que Jesús le está diciendo aquí: ustedes no tienen necesidad de mí para yo hacer este milagro. Ustedes pudieron haber hecho este milagro. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Captamos el punto? Jesús está probando a la fe de los discípulos en este momento. Algo que pudieron haber hecho los discípulos en la barca, tuvieron que depender de un milagro de Jesús, cuando Jesús quería que ellos dependieran del Padre para poder hacer lo mismo que Jesús estaba haciendo. Sigamos adelante en la palabra de Dios. Y en el verso 34 del capítulo 6 nos vamos a encontrar otra historia, la historia de los panes, la multiplicación de los panes. Dice así: y Jesús salió y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y las aldeas de alrededor y compren pan, porque no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Captemos el punto aquí. Jesús ve a la multitud que está como ovejas que no tienen pastor. Tienen hambre. Jesús se dedicó a pastorearlos, a hablarle de la palabra de Dios, a predicar el evangelio del reino a esa gente. Y los discípulos se dan cuenta que esta gente está muerta de hambre. Tienen mucha hambre. Y con Jesús allí, siendo ellos testigos de los milagros que Jesús ya había hecho en el pasado, cuando ven que tienen un problema, la brillante idea que se les ocurre es decir: despídelos para que se vayan. Y miren el detalle curioso que la palabra de Dios dice aquí. Jesús respondiendo, verso 37, les dijo: dadle vosotros de comer. Ustedes resuelvan ese problema, háganlo ustedes. De la misma forma que me han visto a mí hacer milagros en el pasado, ahora les toca a ustedes. Dependan del Padre. Ustedes tienen la capacidad de hacer esto que yo hago porque yo dependo del Padre. Jesús estaba enseñándole una enseñanza, valga la redundancia, estaba dándole una lección a sus discípulos que de la misma forma que él dependía del Padre, los discípulos podían depender de Dios así también. Y Jesús les dijo: dadle vosotros de comer. Y a los discípulos, Jesús perdió la oportunidad de enseñarles una gran lección a esta gente, porque los discípulos no captaron la lección espiritual que Jesús le estaba dando. Más bien, lo que hicieron fue sugerirle que aún con mucho dinero, nosotros no podemos conseguir comida para toda esta gente. Lo que indica que Jesús perdió una oportunidad de enseñarles una gran lección, o los discípulos perdieron la oportunidad de aprender de Jesús una gran lección, yéndose al plano material o de hacer un milagro o de depender de un milagro, cuando Jesús lo que quería enseñarles que de la misma forma que Él lo había hecho en el pasado, ellos, si se aferraban al Padre, podían hacer ese mismo milagro. Ahí lo que Jesús está diciendo es que los milagros no son tan importantes en la vida del cristiano. Los milagros, en última instancia, lo que hacen es entorpecer la relación que nosotros tenemos con Dios. Los milagros hacen falta muchas veces en la vida cuando es algo extraordinario.
Pero Dios quiere, Jesús nos está enseñando aquí que tengamos una relación con Él de tal manera que esos milagros no dependamos tanto de los milagros, sino dependamos del Padre directamente. Hay algo bien curioso. Nosotros, dice aquí la palabra de Dios, que ellos no entendían el asunto de los panes. Ellos ni siquiera se dieron cuenta de dónde salieron los panes. No vieron el poder de Dios, que ellos mismos podían haber hecho eso, porque Jesús les dijo, dadle vosotros, ahora te toca a ti. Nosotros no estamos capacitados para entender o para hacer los milagros cuando no entendemos el milagro que Dios ha hecho con nosotros. Así que básicamente Dios nos está llamando a entender el gran milagro que Dios ha hecho con nosotros. El más grande milagro que Dios quiere hacer o que Dios ha hecho con nosotros es que nosotros tengamos o demos por hecho la garantía de que de la misma manera que Dios estuvo con nosotros en las tormentas pasadas, puede estar con nosotros en nuestra tormenta diaria. Ese es el más grande milagro. Jesús quería enseñarle a ellos que podían depender del Padre en esa situación y ellos estaban clamando por un milagro. La siguiente pregunta que vamos a ver aquí en este momento es ¿por qué Jesús no tenía planes de entrar en la barca? ¿Se acuerdan que Jesús se quedó en el monte orando, los mandó, váyanse delante, espérenme en Betsaida y allá nos vemos? Sin embargo, en la tormenta dice la palabra de Dios que Jesús tenía planes de pasarles delante. El relato paralelo para poder entender esta frase de pasarles delante o pasarles de largo, pasarles por el lado, encontramos unos relatos también paralelos en el Antiguo Testamento donde Dios quiso pasarles al pueblo por delante. Y la idea de pasarles por delante al pueblo o a sus discípulos era la idea de revelárseles, de mostrarles su gloria, pasarles por delante. Veamos ahí en Éxodo 34, 5 y 6. Dice, Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Esto sucedió cuando Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu gloria. Yo quiero conocerte, quiero ver quién eres. Y esto se encuentra en Éxodo 34, 5 y 6. Dice, y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Cuando Dios quiere pasar por delante, según la palabra de Dios, lo que indica es que Dios quiere revelarse, quiere mostrar atributos que su pueblo no conoce. Por eso Moisés dijo en aquel momento, cuando Dios le pasó por delante, Jehová, Jehová, grande, misericordioso y piadoso. Moisés conoció unos atributos nuevos que él no conocía. Y lo que Dios quería era mostrársele a Moisés en una dimensión más grande. Lo mismo que Jesús estaba intentando hacer con los discípulos en este momento. Pasarles delante. Ya Él les dijo, vayan ustedes. Recuerdan que Jesús lo estaba probando, ¿verdad? Vayan ustedes, vayan. ¿Sabía Jesús que se iba a formar una tormenta? Por supuesto que lo sabía. ¿Sabía Jesús que si ellos clamaban al Padre podían tener la capacidad de hacer el milagro? Jesús los vio peleando toda la noche con el mar y luchando con el mar, cuando finalmente Jesús lo que quería, que ellos dijeran al mar, calla, enmudece. Y Jesús quería mostrárseles a ellos finalmente. Y los discípulos perdieron la oportunidad de conocer un Dios más grande porque ellos estaban esperando un milagro. Lo interesante de este asunto es que la palabra de Dios sigue diciendo otra historia más que se encuentra allí en Primera de Reyes 19:11. Dice, hablando de Elías, solo encontrando paralelos en el Antiguo Testamento de esta frase, pasarle delante. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y otra vez y el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cambió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios está pasando delante de Elías y literalmente en el viento, en el silbo apacible, le aparece Dios. Hay una conexión directa de este pasaje del Antiguo Testamento con esta historia del Nuevo Testamento cuando Jesús está pasando delante de sus discípulos. Cuando Dios pasa delante de sus discípulos,
o de su gente o de su pueblo, lo que quiere es darse a conocer. Y los discípulos en la barca estaban aferrados a un milagro y por un milagro se perdieron la oportunidad de conocer una dimensión más grande de Dios para ellos. Hay algo más, finalmente, el libro de Job nos dice este detalle bien interesante para nosotros. Dice Job 9, 8 y 11. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. O sea, solo Dios puede andar sobre las olas del mar. Era Dios el que estaba pasando delante de los discípulos, quería pasarles por el lado. Ahí estaba. Y los discípulos perdieron esa oportunidad de conocer una dimensión más grande de Dios solamente por reclamar un milagro. Y dice el verso 11, he aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré, pasará y no lo entenderé. Es la tendencia del ser humano, que Dios quiere pasar delante de nosotros, mostrarse a nosotros, y nosotros no lo entendemos. Usualmente queremos un milagro. Sigue diciendo la palabra de Dios allí, y por último, es que esta gente estaban aferrados, ellos estaban aferrados a un milagro. Pero captemos el punto en el verso 45 de la historia que acabamos de leer en Marcos 6, 45 al 53. Jesús los mandó que fueran a Betsaida. Los mandó por el mar, vayan delante de mí a Betsaida, yo me encuentro con ustedes en el camino. Dios había ido al monte a orar por sus discípulos. Jesús estaba en el monte orando por sus discípulos para mostrarles una dimensión más grande del Dios no conocido para ellos. Y ahora ellos estaban luchando toda la noche con un viento que le era contrario. Lo interesante del asunto es que Jesús quería que ellos tuvieran la capacidad de hacer ese milagro. De la misma forma que Jesús dependía del Padre, ellos dependieran del Padre también e hicieran ese milagro, que tuvieran esa conexión directa con Dios. Jesús quería enseñarles esa lección y ellos se perdieron la oportunidad de conocer a Dios en su plenitud y hubiesen exclamado como Moisés exclamó allá en la montaña, viendo nuevos atributos de Jesús solo por reclamar un milagro. En nuestra tormenta, en nuestra vida diaria, en nuestra realidad, probablemente nuestros vientos que están soplando contrario nos estén desconcertando a nosotros y estemos clamándole a Dios diariamente por un milagro. Señor, danos un milagro, un milagro. Y Dios puede venir y hacer un milagro, pero nos vamos a perder un conocimiento más grande de Dios, porque nosotros podemos depender directamente del Padre. Jesús quiere que el milagro que nosotros conozcamos sea un acercamiento directo al Padre. Finalmente Jesús hizo un milagro. La historia termina bonita, la historia termina bien. Jesús no tenía planeado ir y entrar a la barca, pero finalmente dijo, esta gente en vez de pelear con el viento, en vez de ellos hablarle al viento y hablarle al mar, se han pasado la noche peleando con el viento. Déjame ir y ayudarlo finalmente. Nosotros, en nuestra vida, nos pasa muy parecido. En ocasiones queremos un milagro, pero ese milagro a veces nos sitúa a nosotros en el lugar que Dios no quiere que estemos. Nosotros debemos ir creciendo en Cristo diariamente, creciendo en Cristo con una actitud espiritual aferrado a Dios. El detalle es que Jesús quería que ellos salieran para Betsaida y llegaran a Betsaida. La historia termina que cuando Jesús tuvo que ir a la barca y entrar con ellos en la barca, les hizo un milagro, pero el destino al cual llegaron fue a Genesaret. Un milagro hizo que ellos perdieran el rumbo. Nuestra vida espiritual, Dios quiere que vayamos en una dirección y que diariamente podamos ir alcanzando ese ideal que Dios quiere para nosotros. Que podamos ir entendiendo la revelación de Dios para nosotros, que es mucho más grande. El asunto es que Dios puede hacer un milagro con nosotros constantemente, pero Dios quiere que lo conozcamos. Mucha gente se va a perder
cuando Dios le ha hecho milagros. ¿Cuántos milagros Dios hizo en el Antiguo Testamento? Y dice Pablo en el Nuevo Testamento que toda esa gente, Dios les abrió el mar, hizo milagros delante de ellos, se manifestó en la columna de fuego, en la columna de nube, les dio pan del cielo, milagros constantemente, y no conocieron a Dios. Lo que Jesús quería era manifestarse delante de su pueblo, de sus discípulos, y que ellos lo conocieran. Finalmente, la palabra de Dios nos dice a nosotros que todo aquel que conoce a Dios será salvo. Es la motivación que queremos dejarte en este momento. Más allá de un milagro, nuestra vida espiritual debería depender entonces de una relación con Dios y no tanto de un milagro. El más grande milagro que Cristo quiere hacer en nuestra vida es que demos por hecho que de la misma manera que Dios nos ha librado del pasado, de la misma manera que Jesús usó el poder de Dios para librarnos en el pasado, nosotros podemos clamar a Dios de la misma manera y ser librados porque conocemos al Dios que quiere revelarse ante nosotros. Un abrazo grande, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Vayamos a la palabra de Dios con frecuencia y encontremos en ella un gran mensaje que tiene para nosotros de salvación. Los milagros pueden ser importantes, pero los milagros en ocasiones entorpecen la relación espiritual de crecimiento que Dios quiere que tengamos. Dios te bendiga mucho. Vamos a orar en este momento para que el Señor nos bendiga a todos y podamos crecer en Cristo. Oramos. Señor que estás en el cielo, en este momento te damos muchas gracias por tus bendiciones, muchas gracias por tus bondades. Queremos darte, Señor, la gloria, la honra y la alabanza. En este momento, Padre, lo que queremos es que ese milagro que estamos esperando no lo deseemos tanto como que tú te llegas a nuestra vida y podamos conocer una dimensión más grande de Dios, al Dios que tú quieres revelarnos. Permite que cuando pases delante de nosotros en medio de la tormenta, no limitemos tu poder, Señor, para hacer un milagro inmediato, sino que podamos mirar y conocer a un Dios más grande, que está en una dimensión distinta y que quiere que nosotros participemos de esa gloria. Bendice a tu pueblo, Padre. Bendícenos como tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un abrazo grande para todos, queridos hermanos. Nos vemos mañana entonces a las 10 de la mañana. Dios te bendiga.